Dios te bendiga. Estás escuchando Sistine Lindenwood, Filadelfia. Estás escuchando Sistine AM WTTM Lindenwood, Filadelfia. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Dios le bendiga. Esta es su hora Macedonia con el reverendo Pastor Wilfredo González y con este servidor su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la hora Macedonia. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Dios le bendiga, Dios le guarde, queridos amigos y hermanos que nos escuchan en este día tan precioso. Aquí estamos nuevamente en su hora, la hora Macedonia, con su hermano evangelista Julio Torres y el pastor, el reverendo Wilfredo González. La hora Macedonia está presentada por la iglesia Misión Misionera Macedonia, localizada en el 3401 norte de la calle 7, en Filadelfia, Pensilvania, 19140, teléfono 215-226-5474. Allí el pastor reverendo Wilfredo González le contestará su llamada. Quiero decirle a los amigos, a los hermanos que nos están llamando, amén, que deje su número de teléfono, deje su dirección para así nosotros poder mandarle una correspondencia, mandarle una carta, tratado, amén. Y le damos las gracias por su llamada. Amén. Seguiremos orando por todos ustedes.
queremos saber y dejarles saber que los sábados, todos los sábados de 1 a 2:30 de la tarde, tenemos lecciones bíblicas para todos los niños de 7 años en adelante, amén. Tenemos la hermana Adelaida González, amén, dándole lecciones bíblicas a los niños ahí en el templo, en la 3401 de la norte de la calle 7, amén, en Filadelfia, en la iglesia misionera Macedonia, amén. También les queremos decir, en esta hora, les queremos dar un saludo a los hermanos que están en la cárcel allá en Rutherford, Pennsylvania. Que Dios les bendiga, Dios les guarde a los hermanos de Chester, que están en la cárcel allá en Camden, en Trenton, a los hermanos que nos están escuchando a través de TuneIn, de iTunes, por las 1680, los hermanos amigos que están en New Jersey, en Filadelfia, que tengan familiares fuera de esta localidad, amén, en otros lugares, nos pueden localizar, dígale a su familia que nos puede escuchar a través de iTunes, TuneIn, iTunes, a las 1680 WTTM, amén, WTTM 1680 Lindenwood, Filadelfia, ahí nos puede localizar, amén, a la hora Macedonia, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora americana, amén. También queremos decirle que nos puede buscar a la website, a la www.misioneramacedonia.com. Ahí usted puede entrar y puede buscar en el Macedonia Channel. Y puede cliquear ahí y ahí usted va a ver todos los estudios que se han dado, amén, en este lugar, en la emisora, en todo el año que hemos estado aquí, desde el principio que hemos dado los estudios, desde que hemos comenzado aquí, los puede ver ahí y los puede usar para su beneficio, amén. Los puede bajar en su computadora, los puede grabar para usted, amén, para su beneficio, amén. También nos puede visitar a la página de Facebook, a Misión Misionera Macedonia, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a cada uno de nosotros, amén. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron aquí anteriormente en los estudios, amén. Y hoy tenemos un programa, como todos los domingos, bien especial, amén, titulado El Árbol de la Vida. Dios te bendiga, Pastor González. Adelante, la línea está abierta. Gloria al Señor, que Dios los continúe bendiciendo. Un saludo a todos los hermanos radio oyentes, ¿verdad?, que nos están escuchando, que siempre esperan a la hora Macedonia todos los domingos. Gloria al Señor. Y hoy pues tenemos un estudio, ¿cómo es? Fácil. Es el árbol de la vida y todos nosotros pues conocemos algo acerca del árbol de la vida. Gloria al Señor, ya que nos lleva a los pasajes de Adán y Eva. Gloria al Señor. Pero vamos a empezar por aquí, ¿verdad? Pues Génesis capítulo 2, en el versos 8 y 9. Vamos a establecer el árbol de la vida. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo su palabra. Y como le hemos leído, ¿verdad?, que el árbol de la vida pues estaba en el medio del huerto. Y las frutas de este árbol podían dar vida eterna. Este árbol era un símbolo de la vida eterna. Dice, para Adán y Eva, mientras vivían en obediencia a Dios
Y en sí el árbol era un símbolo que mientras tanto ellos estuvieran en obediencia a Dios, ellos podían alcanzar su mano y comer de este fruto de la vida eterna. Porque Dios en sí hizo el hombre para que viviera eternamente. Pero también tenía el árbol del bien y del mal. Ok, ahí también estaba. Y ese era el árbol que ellos estaban prohibidos de no comer. Pero del árbol de la vida, ellos podían comer de ese árbol, pero no del otro. El árbol de la vida era una bendición para Adán y Eva. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que mientras tanto ellos estaban en obediencia a Dios, ellos estaban en las bendiciones que Dios tenía para ellos, mientras vivieran en obediencia. Now, el árbol de la ciencia del bien y del mal era una maldición. Okay, era una maldición. Y el árbol del bien y del mal ha sido una maldición para todo hombre y para toda mujer hoy en día. Fíjate que Dios nunca quería que Adán y Eva tuvieran conocimiento del pecado, porque eso es lo que representa ese árbol. El árbol del bien y del mal representa el pecado, la maldición. Por eso es que Dios puso esos dos árboles. Uno era para la obediencia, el otro era para perdición. Y por eso es que cuando Dios nos dice a nosotros que no haga algo, nosotros debemos de obedecer lo que Dios dice. Porque Adán y Eva no sabían lo que iba a acontecer si ellos comían del árbol del bien y del mal. Solo Dios sabía. Pero mientras ellos se mantuvieran en obediencia a Dios, ellos iban a tener una vida mucho mejor. En otras palabras, ellos no iban a morir. Por eso es que Dios le dijo a ellos que el día que comieran del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente le dijo, ciertamente morirá. Porque Dios no hizo el hombre para que muriera. Por eso es que el árbol de la vida está puesto allí, es un símbolo para ellos. Otra de las cosas que nos enseña es que el pecado en sí es un misterio que solo Dios conoce. Adán y Eva no conocían nada de lo que iba a acontecer si ellos comían del árbol del bien y del mal. Ellos no sabían lo que iba a acontecer. Solamente ellos sabían que si ellos comían de ese árbol iban a desobedecer a Dios y iban a morir. Pero las consecuencias del pecado, ellos no sabían. Solo Dios sabe eso. Y muchas veces pues nosotros no queremos obedecer a Dios y preferimos vivir en pecado. ¿Y qué sucede? Que el pecado tiene sus consecuencias. Cuando desobedecemos a Dios, entonces hay consecuencias. Mira lo que dice Génesis 3:22. Génesis 3:22. Voy a buscarlo por aquí. Génesis dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En otras palabras, cuando nosotros vivimos en pecado, el pecado nos ata de una manera de que no podemos servir a Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del bien y del mal, ¿qué aconteció? Fíjese que cuando Eva comió, no aconteció nada, no pasó nada. Pero cuando Adán comió, dice la palabra de Dios, que entonces los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Ve la diferencia? En otras palabras, murieron porque desobedecieron. El pecado a nosotros lo que nos trae es muerte física.
No solamente muerte física, sino también nos trae muerte espiritual. Recuérdense que mientras ellos no pecaran, ellos tenían el árbol de la vida, donde ellos podían comer, y la calidad de vida que ellos iban a vivir era mucho mejor que la vida que van a vivir ahora en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Por eso, ¿verdad? Que el pecado, pues, es un misterio que Dios solamente conoce. No sabemos lo que vamos a llegar en el pecado. Pero vemos entonces que el árbol de la maldición, el árbol del bien y del mal, ahora sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué fue lo primero que se vieron? Que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado te desnuda delante de Dios. Esa es la diferencia. Toda persona que vive en pecado está desnudo delante de Dios. Por eso es que cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, van y se hacen delantales de hoja. ¿Qué representa el delantal de hoja? Pues mira, lo que representa es que ellos se están cubriendo ellos mismitos con hoja, con delantales de hoja. Y eso es el hombre tratando de salvarse por su propia cuenta, por obra. Pero no puede ser salvo por obra. Las obras no te quitan el pecado. Por eso es que cuando Dios aparece en el Edén y los llama, ellos le teman a Dios y se esconden. Porque, como yo siempre digo, los religiosos se esconden de las cosas de Dios. Especialmente cuando una cosa que nosotros sabemos, usted da un servicio en la calle, los que han dado servicio en la calle, pueden haber 20,000 personas en la calle. Ligero que usted pone sus equipos y pone todas sus cosas y usted pega a predicar a Cristo, a los 5 minutos no hay nadie en la calle. Todo el mundo se esconde. Nadie quiere oír. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque ellos no quieren oír la palabra de Dios. No, es que no se quieren salvar. Y Dios entonces le dice, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Has pecado? ¿Has comido del árbol de la vida? O sea, del bien y del mal. Eso es lo que acontece. Y eso es la tristeza. Una de las cosas es que el responsable era Adán. Adán fue el que le echaron toda la carga en el Edén. Porque la razón que cuando Dios le dijo a Adán que el día que él comiera del árbol del bien y del mal moriría, Eva no estaba, ni existía todavía. Eva vino después. O sea que el mandamiento entonces era para Adán, que no comiera de esos frutos de ese árbol. ¿Okay? Una de las cosas que enseña también la palabra de Dios es que cuando nosotros entonces, como estamos desnudos delante de Dios, cuando estamos en pecado, entonces lo que aconteció fue que Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, pero ellos todavía estaban en pecado. ¿Ok? ¿Qué acontece entonces? Que el pecado te separa de Dios. Como estaba diciendo anteriormente, Dios no hizo el hombre para que muriera. Pero cuando entró el pecado, entró la muerte física. También entró la muerte espiritual. La muerte física a nosotros nos separa de la gente viva. Por eso es que cuando nos morimos, los vivos nos entierran y estamos separados. La muerte espiritual nos separa a nosotros de Dios. O sea que para Dios, el que está en pecado está muerto. O sea, y eso es lo que acontece. Y por eso Dios lo sacó del Edén. Y allí puso un querubín que guardara la entrada hacia el árbol de la vida y le dio una espada. Y le dio una espada para que se defendiera si acaso aparecía alguien guapo. Así que el pecado entonces, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, el árbol prohibido, pecaron y interrumpieron el compañerismo con Dios. ¿Y sabe qué más? La calidad de vida
que ellos tenían en el huerto. En otras palabras, ya la vida eterna y el árbol de la vida, ya ellos no podían ir para allá. ¿Ves la diferencia? La calidad. Cuando ellos estaban en obediencia a Dios, ellos no saben lo que era dolor. Ellos no sabían lo que era un dolor de cabeza, no sabían lo que era enfermedad, no sabían lo que era la muerte. Había muchas cosas que ellos no sabían, porque estaban en obediencia a Dios. Y ellos entonces pues tenían su vida eterna. Pero cuando pecaron y los ojos fueron abiertos, entonces ahí empieza otro tipo de calidad de vida. Ya no hay vida eterna. Ahora lo que hay es muerte. Por eso es verdad que la Biblia dice que Adán vivió 969 años y murió, lo que Dios le dijo. Pero Dios no lo creó a él para que muriera. Fue el pecado que entró y le causó entonces la muerte física. Ahora, ¿cómo Dios entonces ahora arregla la vida de Adán y Eva para que vuelvan a tener un compañerismo con Dios? Pues es fácil. Vamos para Génesis capítulo 3. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3. Verso 21. Ok, verso 21. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Bueno, porque estaban desnudos, estaban en pecado. ¿Ven? Eso es cuando la Biblia habla de que uno está desnudo delante de Dios, quiere decir que tú no estás cubierto. Y vemos entonces aquí que Dios dice que hizo a su mujer túnicas de pieles. En otras palabras, Dios estaba instruyendo a Adán y a Eva a los sacrificios. O sea, si son túnicas de piel, quiere decir que allí tuvieron que coger unos cuantos animalitos y degollarlos y dejar que su sangre corriera para perdón de pecados. Y él instruyó a Adán a cómo hacer esos sacrificios. Porque después vemos a Abel y a Caín haciendo lo mismo más adelante. Fueron instruidos. En otras palabras, dos animales que no tenían que ver con los pecados de Adán y Eva, pusieron sus vidas. En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es el inocente muriendo por el culpable. ¿Es la diferencia? Gloria al Señor. Sí, una de las cosas que dice que, entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Dios sacó a Adán y a Eva fuera del Edén y puso ese querubín ahí en la entrada para que nadie entrara, la puerta o el camino al árbol de la vida se cerró. En otras palabras, nadie entra. Está cerrado. Hay un ángel ahí parado que no va a dejar entrar a nadie. Y la razón por qué Dios sacó a Adán y a Eva es bien fácil. Porque si Adán y Eva habían comido del árbol de la vida en sus pecados, no hubiera visto redención para ellos. Fueran pecadores eternos sin redención. ¿Ves la diferencia? Estuvieran viviendo en sus pecados para siempre. Eso es como nosotros hablamos que el infierno es eterno y el que vaya al infierno de ahí no va a salir más. Pues así mismito es lo que le iba a acontecer a Adán y a Eva. Si ellos en sus pecados comían de los frutos del árbol de la vida, eran pecadores eternos sin redención. Por eso fue que Dios los echó para afuera. Mira lo que dice, no, esto no lo estoy diciendo yo. Vamos al 17, a Génesis 3:17. Y nos dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolores. Espérate, que ese no es el texto. Ese lo vamos a usar más ahorita, pero que ese no es el que yo quería. Ok, es el 22, perdón. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal, ¿ves? Algo que ellos no sabían en el árbol de la maldición,
Ellos no sabían lo que era el bien y el mal. Ese secreto solamente lo sabía Dios. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ves la diferencia? Que si Adán y Eva habían comido del árbol de la vida en su pecado, no hubiera visto redención para ellos nunca. Eran pecadores eternos para el resto de sus vidas, porque no había visto redención. Eso es lo que nos dice ahí Génesis 3:22. Gloria al Señor. Ya, recuérdense una cosa, que el pecado cerró el camino o la entrada al árbol de la vida. Gloria a Dios. ¿Hay algo para decir, hermano? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Eso es algo muy precioso que Dios haya hecho el hombre, amén, y la mujer en una santidad. Como Dios es santo, así Él hizo el hombre con una santidad tan perfecta y una mujer tan perfecta, porque ellos eran santos. Ellos eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ser engañado de la manera que el hombre fue engañado. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia, pastor. Sí, gloria al Señor. Esa era la despensión de la inocencia, donde todavía no se había pecado. Ellos estaban en un tipo de inocencia. Gloria al Señor. Sí. Una de las cosas acerca de este árbol de la vida es que el árbol de la vida es un recordatorio de la vida eterna. Dice, cuando vivimos en obediencia a Dios, siempre tenemos alcance a ese árbol. Gloria al Señor. Vamos para Génesis 3, versos del 17 al 19. Ahorita ya lo empecé a leer, pero que una de las cosas que nos enseña acerca de esto es que después del pecado, que sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver las cosas diferentes. Ya la vida no era diferencia, había cambiado. Ahora lo que estaba era que el cuerpo empezó a morirse desde el tiempo del pecado. Dice así, Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Fíjese que después del pecado, ¿cómo las cosas cambian? Ahora Adán tiene que trabajar. Adán no sabía lo que eran espinas, ni sabía lo que era caldo, ni sabía lo que era el dolor, ni sabía lo que era sudor. Pero ahora sí, ¿ve la diferencia? Cómo el pecado cambia las cosas. Simplemente porque no querían obedecer a Dios. Obedecieron la voz de Satanás. Y eso es lo que sucede muchas veces. El mundo obedece a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4, creo que está eso. Que Satanás es el Dios de este mundo. ¿Ok? Y no obedecemos y las cosas cambian. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que Satanás viene a cambiar a la imagen de Dios. Y el hombre es hecho a la imagen de Dios. Si él te puede destruir en un pecado, en pecados o pecados, él lo va a hacer. Porque él te odia a ti y me odia a mí. Amén, pastor. Y eso a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no nos habla tan fuerte? Amén. ¿Por qué Dios nos dice a nosotros esto y lo otro? ¿Por qué Dios nos da un tate quieto? Mire, mi hermano, mi amigo, el mismo Dios que hizo y creó a Adán a su imagen y semejanza fue el mismo Dios, y es el mismo Dios que nos puso a nosotros en el vientre de nuestra madre. Dejemos de estar quejándonos de las cosas que Dios nos dice. Cuando Dios nos dice no haga esto,
o lo otro, es por nuestro bien, querido hermano y amigo. Gloria al Señor. Sí, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros, pues, todavía buscamos los deseos del mundo. Gloria al Señor. Sí. Una de las cosas que nos enseña es que, recuerden que le estaba explicando, ¿verdad?, de que la entrada al camino del árbol de la vida fue cerrada por el pecado. Y como estábamos hablando, esto es para que nadie que sea pecador pueda entrar a donde está el árbol de la vida. ¿Ok? Y una de las cosas que, y por la razón que ya les expliqué, es de que si comen, van a ser pecadores eternos, sin redención. Pero una de las cosas que podemos estar seguros nosotros es que la entrada hacia el árbol de la vida está abierta hoy en día. Es a través de la cruz de Jesucristo. Ese es el árbol de la vida hoy en día. Gloria al Señor. Ese es el árbol que si usted quiere vida eterna hoy en día y usted es un pecador, usted lo que tiene que venir al árbol de la vida, a la cruz, donde Cristo pagó el precio, el inocente muriendo por los pecadores, y pedirle perdón por sus pecados. ¿Y sabe qué? Y usted cruza el Jordán, llega a Canaán. Gloria al Señor. Cruza al otro lado de la cruz. ¿Y sabe qué es lo que va a acontecer? Usted está en bendiciones espirituales. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Efesios. En Efesios capítulo 3. Efesios 1:3. Ya di una primera cita mala. Efesios capítulo 3 nos dice esto, ¿verdad? De que rapidito tú estás en bendiciones espirituales. Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ves la diferencia? Que cuando nosotros cruzamos el Jordán y llegamos a Canaán, mira, estamos en bendiciones. ¿Por qué? Porque ya no estamos descubiertos. La sangre de Cristo nos vistió, nos puso ropa, ¿ves? Una ropa celestial, que solamente cuando yo me paro al frente del Padre, Él no ve ninguna falta en mí, porque es lo que está viendo en la sangre de Cristo. Estos no son delantales de hoja, es la sangre de Cristo. Mira lo que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Mira qué bonito es venir a la cruz y pedir perdón. Vivir en pecado, mira, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es el pecado. La vida es diferente. Pero cuando tú llegas a la cruz, ahí, y pides perdón, y pasas al otro lado, mira, ahí que están las bendiciones espirituales. Mientras tú estés mirando la cruz y no cruces al otro lado, tú estás muerto espiritualmente. Amén, pastor. Dice la palabra en Apocalipsis, amén, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 22, versículo 14, amén. Diríamos nosotros en nuestras mentes, pero ¿cómo yo voy a comer de ese árbol de la vida? ¿Qué tengo que hacer? Nos preguntamos, para poder comer de este árbol de la vida. ¿Qué yo tengo que hacer? Lo que tiene que hacer es esto. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de él en la ciudad. Amén. ¿Y cómo podemos tener eso? Andando en santidad, no permitiendo que nuestras ropas se manchen. O sea, no caminando en pecado. Primera de Pedro, amén, capítulo 1, versículo 16, dice, sé santo porque yo soy santo. Sí, hermano, no somos perfectos, pero mira, si seguimos este camino, el camino de Jesucristo, el camino de la cruz, amén, estamos buscando la perfección
en Cristo Jesús. Si vemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, nos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, mira lo que dice mi hermano, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el que está al medio del paraíso de Dios. Eso lo dijo Jesucristo. O sea, Dios es grande, Dios es poderoso. Yo voy a comer de ese árbol de la vida. Amén. De ese árbol, el cual dice la palabra de Dios, que tiene 12 brazos, que cada fruto, amén, tiene un fruto cada mes. Pero le vamos a decir el versículo del capítulo donde dice eso cuando regresemos, amén, de una musiquita que ya mismito la vamos a oír. Amén, pastor, siga con el estudio a lo que la hermana Patricia busca la musiquita. Gloria al Señor. Sí, una de las cosas que la cruz abre el camino hacia la vida eterna, hacia el árbol. La cruz. Sin la cruz de Jesucristo, todas las puertas están cerradas. No hubiera ninguna entrada todavía, pero gracias a la cruz, porque la cruz en sí hoy en día es el árbol de vida. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que venir a la cruz. No hay otro árbol aquí en la tierra que te dé vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino que ahí hay perdón de pecado también. Sí, la cruz. Así que una de las cosas que vemos bien clarito es que el camino al cielo está abierto a través de la cruz. Y eso es donde lo vemos en Hechos capítulo 7, verso 56. Nos dice así acerca de la muerte de Esteban. Cuando Esteban estaba muriendo, lo estaban apedreando. Él dijo esto: he aquí veo los cielos abiertos. Ok, ahí está. O sea que cuando él miró para el cielo, él vio las puertas del cielo estaban abiertas para que él entrara. ¿Y por qué? Porque él estuvo en la cruz. Es la cruz la que te abre el camino al cielo. Jesucristo mismito lo dijo, que Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Si tú quieres vida, tienes que venir a Cristo. ¿Y a dónde está Cristo? Para la persona que está sin Cristo, Cristo está allí en la cruz, esperándote. Para darte, para perdón de pecado primeramente, y después para darte vida eterna. Sí. Muchas veces la gente tiene miedo de morirse, y el que tiene miedo de morirse es porque no conoce a Cristo. Porque como Esteban miró aquí para el cielo y vio que la entrada al cielo estaba abierta. Y no solamente eso, que dice la Escritura que él pudo ver un poquito más adentro y vio a Cristo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Gloria al Señor. Amén. Amén. No es fácil caminar en este caminar de la cruz, pastor, pero se puede. Se puede. Si Jesucristo caminó por 33 años y medio en este mundo, amén, fue tentado en todo, fue a la cruz del Calvario, tenía el poder para bajarse de esa cruz y no lo hizo, murió por usted y por mí, nos dio salvación, nos lavó con su sangre, se sentó a la diestra de Dios Padre, nos ofreció y nos dio a nosotros la salvación de gratis, no nos ha costado nada. ¿Por qué? Porque Él pagó ese precio, pero hay evangelistas, pastores y gente que están vendiendo la salvación, vendiendo las predicaciones. Hay que pagarle cierta cantidad de dinero para que puedan venir de 10 y 15 millas de distancia para predicar un mensaje de salvación. Amén. Cuando Jesucristo fue a esa cruz de gratis.
Amén. Pero vamos a oír esta canción y que le sirva de bendición. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Como las flores tienen su tiempo, que ahora sale y mañana ya no está. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados van, pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca dejará de ser, porque aunque muerta esté su carne, su vida nunca dejará de ser. La vida es una flor, la vida es una flor muy delicada, del hombre al cual a Dios con precaución, porque si se marchita nunca, nunca revive. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. La vida es una flor, la vida es una flor muy delicada, del hombre al cual a Dios con precaución, porque si se marchita muertas en su jardín, mi Dios, porque si se marchita nunca, nunca revive. No tiene flores muertas en su jardín, mi Dios. Amén. Dios le bendiga nuevamente, querido amigo y hermano que nos escucha. Esta es su hora, la hora Macedonia, y el estudio de hoy, el árbol de la vida. Amén. Estaba diciendo unos minutos atrás de el árbol de la vida, el cual tiene 12, da 12 frutos en cada mes. Si vamos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, dice, amén, dice,
en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gloria al Señor. Sí, ese árbol lo que está diciendo es que la vida continúa. Gloria al Señor. Sí, es un árbol que sus frutos son para sanidad. O sea que es una continuación de las bendiciones cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Y eso dice que es para la sanidad. Gloria al Señor. Sí, es bueno estar en el Señor. Y uno se goza en el Señor cuando uno comprende bien la palabra de Dios y sabe las bendiciones que uno tiene en Cristo Jesús. No necesita uno irse al mundo o a buscar otras clases de bendiciones, porque las otras clases de bendiciones vienen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el árbol de la maldición que le cambió su vida. Mira lo bonito que es cuando la iglesia toma la cena. ¿Verdad que sí? Todos ahí nos chequeamos bien, que estemos bien delante del Señor y podemos compartir en la cena. Pero mira lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 6, verso del 54 al 56, dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Y esa es la promesa que tenemos. O sea, según aquel árbol que estaba en el Edén daba vida eterna, o según hoy en día tú puedes venir a la cruz y ahí es donde está la vida eterna en Cristo Jesús, perdón de pecado. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos reunimos a tomar la cena de Jesucristo, entonces ¿qué sucede? Eso es un emblema, es un recordatorio también de lo que Cristo hizo allí en la cruz. Derramó su sangre y el sufrimiento en su cuerpo. En otras palabras, el pecado lo que trae es dolor. Como a la mujer allí, Dios le dijo, y tú vas a parir con dolores. O sea, antes de ellos no pecar, ellos no sabían lo que era dolor. El dolor vino con el pecado. Por eso es que cuando Cristo está allí en la cruz, su sufrimiento, el pecado. Porque Cristo en la cruz se hizo pecado por nosotros. Ese es su cuerpo, que hoy en día, cuando tomamos la cena, lo que lo representa es el pan. La sangre que él derramó allí fue la misma sangre de Dios que fue derramada allí en la cruz del Calvario, porque no otra sangre puede, si Cristo había sido solamente hombre, él no podía salvar a nadie. ¿No es la diferencia? Porque la Biblia nos dice que ningún hombre puede salvarte. Y si había sido Dios solamente, entonces él no necesitaba ningún sacrificio. Pero allí en la cruz, él derramó su sangre. Porque era una sangre sin pecado. ¿Ves la diferencia? El único hombre que ha nacido aquí en la tierra sin pecado fue Jesucristo. Porque Él es el Dios hombre. Gloria al Señor. Y Él es el único que nos puede restaurar a nosotros. Que si tú comes su carne y bebes su sangre, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. ¿Ves? Yo en él. Déjale leerlo mejor. El verso 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ves la diferencia? Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que muchas personas pues toman muchas vitaminas y corren y hacen ejercicio porque quieren vivir una larga vida. Mira, eso es lo que va a garantizarte
las vitaminas, el correr, el andar, lo que sea, es que tú vas a vivir una vida más saludable, posiblemente sin dolor, no te vas a enfermar, pero eso no va a alargar tu vida aquí en la tierra, porque ya Dios tiene establecido de que tú vas a morir, igual que cualquier otra persona. Pero si tú estás tomando la cena, ¿tú sabes qué? Tú tienes garantizada tu vida eterna. Si tú estás en Cristo. Y esa es la diferencia por qué tenemos que tomar la cena. Porque eso da un testimonio de que Cristo va a regresar a buscarnos a nosotros. Por eso le dice que ven pronto Jesús. Amén. Amén, pastor. Primero de Corintios capítulo 11, versículo 24 lo dice que cuando comemos el pan, amén, eso significa el cuerpo, amén, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo el cual Él dio, amén. Él se ofreció a sí mismo, crucificado, cuando los clavos pasaron esas manos, fue el cuerpo, amén. Y dice el 25 que cuando bebemos de la copa, esa es su sangre, el cual fuimos lavados con ella. Amén. Esa sangre que nos santificó. Amén. Y eso es lo que quiere decir. Amén. Si miramos a la cruz y nos recordamos la memoria cuando comemos el pan, cuando tomamos el vino en la Santa Cena, amén, del Señor, y siempre estamos recordando su sacrificio, se nos hace fácil este caminar. Porque si tenemos una comunión completa con nuestro Señor Jesucristo y a cada momento nos recordamos el sacrificio que Él hizo, ese caminar desde la corte hasta la cruz, a nosotros se nos hace más fácil el camino de este mundo hasta el cielo, porque Él lo hizo a fuerza de latigazo, con una corona de espinas solo. Nosotros tenemos un consolador, el Espíritu Santo, en cual Él dijo: yo me voy, pero vendrá a ustedes, mi Padre mandará un consolador, el cual estará con vosotros. Amén. Lo que yo quiero decir, querido hermano, es que no nos sentamos solos, que miremos a la cruz, que siempre pensemos en ese sacrificio, que cuando nos arrodillemos a pedirle a Dios, no nos quejamos que nos duele la rodilla, porque llevemos media hora arrodillados. Ay, me duele la rodilla, voy a parar esta oración. Porque llevemos 2 horas arrodillados o sentados orando. O voy a parar esta oración porque estoy cansado. No, mira la cruz. Jesucristo nunca dijo: estoy cansado. Jesucristo nunca dijo: no me den más latigazo, que eso duele. Jesucristo nunca dijo: quiten esta corona de espinas de mi cabeza, mi alma te alaba, Jehová, que esto duele. Jesucristo nunca dijo: póngame en la ropa, que estoy desnudo. Jesucristo nunca se quejó. Jesucristo perdonó. Él miró a los cielos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que yo digo, hermano, es: dejémonos de estar quejándonos. Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos a seguir su mandato. Vamos a esforzarnos un poquito más. No queda tanto tiempo. Lo que queda es poquito, mi hermano. Si hacían 2000 años atrás, cuando Él dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, yo vengo en breve. Cuando Él reveló al apóstol Juan, a nuestro hermano Juan, yo vengo en breve.
Imagínense en este tiempo, en el 2015, cuán cerquitita está la venida de Jesucristo. Y hoy andamos nosotros jugando a la religión. Yo soy más santo que tú. Aquel es más santo que aquel. Yo saco más demonios que aquel. Yo sano más enfermo que tú. Yo predico más bonito que tú. Vamos a estar de dejar de jugar a la religión. Yo soy más pentecostal que el bautista. El bautista es más religioso que el pentecostal, que el menonita. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. En el cielo no hay una segunda, ni una tercera, ni una cuarta planta. Como dicen muchos predicadores, que hay un cuarto para uno y un cuarto para otro, un cuarto para el más bueno y un cuarto para el regular. Un cuarto para el que ganó más almas para Cristo y un cuarto para el que ganó menos almas para Cristo. Son mentiras del diablo. Hay una sola iglesia. Hermanos, si no nos amamos los unos a los otros, ¿cómo es posible que vayamos a comer del árbol de la vida? ¿Cómo es posible que vamos a comer del árbol de la vida cuando la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, sé santo porque yo soy santo? Si no andamos en santidad, la palabra de Dios dice, no nos vistamos que no vamos a llegar, lo cual sin ella nadie verá al Señor. Eso lo dice la palabra. Así que sigamos mirando a la cruz. Sigamos mirando al caballero de la cruz. Porque si lo miramos a él y no miramos a la izquierda ni a la derecha, porque no podemos mirar a 5, ni a 4, ni a 3, ni a 2 caminos. Tenemos que seguir a un camino. Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no estoy hablando del evangelista Julio Torres, estoy hablando de Jesucristo. Porque alguna gente, algunos evangelistas y pastores cuando dicen, si no es por mí, se señalan ellos mismos. No, vamos a decir lo que la Escritura dice, es por mí. Jesucristo dice en su palabra. Jesucristo dice en su palabra, si no es por mí, es por Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre. Gloria al Señor, sí, la cruz. Gloria al Señor. El que quiere vida eterna, Jesucristo lo dijo ahí en Juan 14:6, que Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. En otras palabras, si uno vive en pecado, el camino a la vida eterna está cerrado. Tienes que venir a la cruz, cruzar el Jordán y entrar a Canaán. En Canaán es que están todas las bendiciones espirituales. Y todo creyente en Cristo ha cruzado el Jordán y ha entrado a Canaán. Gloria al Señor. Una de las cosas que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y eso es lo importante, que muchos buscamos vivir una vida larga, pero la queremos vivir sin Cristo. ¿Sabes? El pecado te va a hacer la vida corta aquí en la tierra. Y eso ustedes lo pueden ver, un borracho se monta en su carro y mata a 2 o 3 y se mata a él. Y algunas veces tal sale bien. Los que se matan son los otros. Sí, esas son cosas, ¿verdad? Pero que pasan. El que busca su vida a través de las drogas, vivir su vida a través de drogas, un ODI. Y ahí te quedaste, muchachitos de 20 y 15 años. O sea, no busques una vida en el pecado, sino búscala en Cristo, que es el que la tiene y es el que puede darte vida eterna. Mira hacia la cruz, ven arrepentido, cruzas el Jordán y llegarás al Canaán y recibirás las bendiciones espirituales que dice Efesios 1:3. Este ha sido el reverendo Wilfredo González. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Este es el hermano evangelista Julio Torres, que se despida hasta el próximo domingo. Recuérdese, Dios le bendiga. El próximo programa, Arrebatando Almas para Cristo, con el reverendo invitado especial, reverendo Alfredo González y el hermano Jorge Rivera.
te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, y Él estará. Y con su luz te